Este es un programa diferente, un viaje a través del tiempo, de nuestro inconsciente, de nuestros miedos y fortalezas. Es el momento de resolver lo que tenemos pendiente en nuestra vida. Sígueme. Vamos a hacer realidad nuestros sueños. Viajemos al lugar donde todo es posible. Juntos lo vamos a lograr. No hay opción. Sin límites, te sorprenderás de lo que puedes lograr. Amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en nuestro programa Sin Límite en Orbe Network. Bueno, pues vamos a darle continuidad a la historia que conté la semana pasada, que habla de este maravilloso y extraordinario viaje a Machu Picchu. Ustedes recordarán de que yo iba a ir al Tíbet y en lugar de ir al Tíbet, un día saltó un libro de mi biblioteca que decía El secreto de los Andes, y después de leer ese libro decidí que me iba a ir a los Andes porque se conjuntaban dos aspectos importantes. Uno de ellos era una alineación planetaria y el otro era un disco de un material no terrestre que estaba en un cerro que está en la parte de atrás de Machu Picchu, que se llama el Huayna Picchu. Ustedes se pueden meter a YouTube y ahí van a encontrar muchos videos sobre el Huayna Picchu. Y bueno, y el tercer punto era que mi carta astrológica era una carta muy buena y que en ese momento podían pasar cosas maravillosas, sobre todo si me preparaba. Y yo llevaba preparándome 6 meses para hacer un viaje espiritual. Finalmente me voy en el kilómetro 86, creo que era, el del tren que va rumbo a Aguascalientes, que es la base para subir a Machu Picchu. Nos bajamos un grupo de jóvenes, yo iba con un guía, Cucho, que más adelante me lo mencionaré como mi Huayqui Inca, y hacemos el recorrido por todo, ¿no? Ascendiendo por el camino de los Incas, el camino viejo de los Incas o el camino sagrado de los Incas, que subes hasta 4.400 metros, y bueno, es todo un recorrido donde voy contando todo lo que voy viviendo, lo que voy sintiendo, el esfuerzo que se hace, el camino de los guerreros, tanto de mi Huayqui, de Cucho y el mío, y cómo al final, después de sentir que aguanté y que el que se dio por vencido fue él, me asomo a un desfiladero y una corriente de aire me empuja hacia abajo y veo el vacío, ¿no? Me iba yo ya a, 1.000 metros de profundidad y en eso llegó otra corriente de aire, me empujó hacia atrás, caí y me di cuenta de lo insignificantes que somos como seres humanos ante la naturaleza, ante lo divino, etc. Y de ahí voy contando toda la historia hasta que llego a Machu Picchu y mi Huayqui me dice que hay que quedarse con el guardián de Machu Picchu, el chamán guardián, y bueno, nos vamos a su casa y esa noche tengo unas pesadillas tremendas porque oigo ratas por todos lados. Yo estaba durmiendo en una pequeña bodega con comida sobre unos tablones y dos colchas gruesas y oigo las ratas en el techo de la lámina y entre las cosas y recordé una película que se llama Johnny tomó su fusil, que también la pueden ver en YouTube, y es una de las películas más duras que se han hecho de un soldado en Vietnam, que hay una explosión y se queda sin piernas, sin manos, sin ojos, sin boca, sin poder expresar de ninguna manera que está vivo y que siente y que piensa, y el cuerpo se lo llevan para hacer investigación. Y hay una escena en donde él está acostado en una plancha y de repente aparecen las ratas y se lo empiezan a comer. Bueno, terrorífico. Y entonces en ese momento yo me acuerdo de esa película. Entonces imagínense lo que le di a mi mente y el terror que yo tenía en ese momento. Y bueno, finalmente resultó que al otro día, pues no habían sido ratas, sino que se habían salido los pollos y andaban por arriba y por abajo y por todos lados. Platico cómo durante 7 días me la paso meditando en determinado lugar en Machu Picchu y cada día, cada 40 minutos me comía un gajo de naranja y un pedacito de manzana y tomaba un poco de agua. Descansaba un momento y otra vez 40 minutos meditando durante 7 horas y el primer día no pasó nada, cambié a otro lugar, no pasó nada y así 6 días cambiando de lugar, no pasó nada y el 7º día tengo que subir al Huayna Picchu. Pero el problema del Huayna Picchu es que hay pedazos donde el camino es así de angosto
No, y con un desfiladero tremendo, soy aerofóbico, y si hay algo que le da miedo a los aerofóbicos son circunstancias como estas. El chiste es de que una subida que podía haber durado 20 minutos, yo la hice en más de 2 horas del miedo con el que iba subiendo. Y cuando llego allá arriba vivo la experiencia más importante de mi vida, cuando de repente, cuando pierdo las expectativas, porque yo traía la expectativa de que algo maravilloso iba a pasar y empiezo a sentir una vibración. Yo estoy sentado a la orilla sobre una piedra y abajo el desfiladero, y eran 1500 metros de caída desde el Huayna Picchu hasta abajo, hasta donde estaba el río, y se aventaba esta energía, y cuando se aventaba yo hacía esto con todo el cuerpo, veía el vacío y me echaba para atrás con el corazón a todo lo que daba. Y la segunda vez pasó lo mismo, y entonces me di cuenta que no me iba a animar a aventarme, que me daba miedo. Entonces me pongo muy triste y me doy cuenta que acabo de fracasar, que toda mi preparación no sirvió para nada, y me quedo ahí sentado, triste, casi llorando, y vuelvo a sentir la vibración. Ya no le hice caso, ya no tenía ninguna importancia. Ese fue el punto. Perdí toda la expectativa que los espirituales a veces tenemos de vivir esta maravillosa experiencia. Aquí ya no era importante, había fracasado. Y en ese momento que empieza a vibrar, no le doy ninguna importancia. Empiezo a sentir que va a salir, no le doy ninguna importancia. Y de repente, un ala de color plateada, otra ala de color plateada, y se me sale un espíritu que era como un águila que empieza a mover así las alas, y les juro que era como que se me iba la vida, y se va yendo hacia los Apus. Apus son las montañas sagradas en medio del vacío, allá a lo lejos, ¿sí? Y de repente se va yendo hacia los Apus, bañados en nieve en la punta, y ¡pum!, desaparece. Y vuelve a aparecer, pero ya no era el águila, ahora era una imagen de un ser de luz con los brazos abiertos, y ese ser de luz se va acercando, y cuando está cerca me doy cuenta que era Cristo. Y yo digo, ¿y tú qué haces aquí? Yo no te invité, yo estoy en un proceso energético, místico, esotérico, espiritual, que no tiene nada que ver con religión, ni con cristianismo, ni nada. Y de repente se acerca, y cuando llega aquí, entra a mi corazón, y respiro como cuando estás saliendo del agua y aguantaste, y tomas una bocanada así, y me siento vivo. Y la experiencia es maravillosa, lo que siento. Ya no tenía ningún sentido quedarme ahí, bajo corriendo en 17 minutos, me formo para tomar el camión, que es el que te sube a Machu Picchu, y se acerca un sacerdote con su hermana, y me dice, hermano, ¿a qué orden perteneces? Y le digo, no, yo no pertenezco a ninguna orden. Y me dice, ¿cómo no? Pero si tú nunca he visto un rostro con tanta paz, ¿no?, con tanta espiritualidad como el tuyo. Entonces me doy cuenta que algo está pasando, algo estoy transmitiendo. Bueno, pues el chiste es de que bajo, yo le había pedido al Huayqui, que era el chamán guardián de Machu Picchu, que quería yo subir en la noche a Machu Picchu. Y él me había dicho que no se podía, pero me habló de un camino de los sacerdotes. Fíjense, aquí está Aguascalientes, que es el pueblo que está antes de Machu Picchu, aquí está Machu Picchu. Entonces tú vas subiendo por un camino así, en un camioncito. Entonces él me decía que había un camino a pie, que es el que usaban los sacerdotes, pues en aquel entonces no había un camino ni había camiones, y entonces que por ahí se subía. Entonces llego y le digo, oye, Huayqui, pues en la noche me voy a Machu Picchu. Y me dijo, es que no se puede. Le dije, es que por favor dime cómo subir, si no de todas maneras voy a subir, y voy a ir y voy a entrar. Y me dice, ¿por qué estás en esa actitud de decisión? Y le cuento lo que acabo de vivir, y me dice, ok, yo te digo cómo hay que ir. No, me preparo todo, dice, nada más tienes que entrar antes de que oscurezca, ya oscuro ya no podrás entrar. Me preparo y todo para ir, y en eso de repente cuando voy a decirle que me explique bien cómo subir, lo veo con su poncho largo, que es como un jorongo, con una bolsa de lana aquí a un lado, con su quena, su pelo largo, tocando la quena. Y me dice, Huayqui, voy contigo. De verdad, dice, mira, después de lo que me contaste, dice, Machu Picchu es un lugar donde van a descubrir tu corazón, y si tu corazón no está limpio, te mueres. Y por eso te dije que no te llevaba. Pero después de lo que me contaste, tal vez sí tengas que estar ahí, y yo voy a ir contigo. Voy a ser tu guerrero y te voy a llevar. Y ahí nos quedamos la semana pasada, y esta semana pues les voy a platicar la segunda experiencia más importante de toda mi vida.
o a lo mejor esta es la primera y la otra fue la segunda, no sé. Pero bueno, el chiste es de que me dice, empecemos, ¿no? Empecemos a ascender, empecemos a subir y empezamos a agarrar el camino viejo de los sacerdotes, ¿no? Y de repente ve 2 orquídeas, las corta, me da una, se queda con la otra. Y yo dije, ¿cómo para qué me da orquídea? Bueno, pues ahora sí que si era una costumbre de los incas, pues vete tú a saber, pues ahí guardé yo mi florecita y seguimos caminando. Y en eso de repente se para, ¿no? Y a lo largo vemos ahí enfrente a nosotros, más o menos a unos 2 metros arriba, en una piedra, un guardia con un arma que era como un cuerno de chivo más o menos, ¿no? Un rifle de esos de asalto muy poderosos. En aquel entonces en Perú había algo que se llamaba Sendero Luminoso y eran guerrilleros que mataban gente y poco tiempo antes, 1 o 2 semanas antes, habían matado en algún asalto, ¿no? A soldados y a otras personas. Entonces los soldados estaban muy temerosos de Sendero Luminoso y este hombre estaba parado ahí sobre esa piedra, aquí yo lo veía y mi huayqui de repente se paró, se quedó en silencio, dice, si nos ve, nos mata. Y de repente se echa a correr sin decir nada, más o menos unos 15 metros, a llegar a otra piedra. Y llega a la otra piedra y se queda así, y el guardia voltea, oye un ruido, voltea, corta cartucho, apunta, ¿no? Y dice, ¿quién anda ahí? ¿No? Y voltea a ver, y no ve nada, y empieza a buscar, y yo de este lado con el corazón así, y mi huayqui me decía, ven, ven, ¿no? Y yo veía que el guardia estaba, decía, ven, ¿y qué voy a andar yendo? Si está apuntando me va a balacear. Y entonces el huayqui se voltea para el otro lado, y el guardia se voltea para el otro lado, y el huayqui decía, ven, ven, ahorita. Y yo volteaba a ver al guardia y dije, bueno, en las películas, cuando el guardia voltea, no, los héroes corren y se esconden, pero el guardia no voltea. Entonces yo no sabía si el guardia había visto la misma película que yo. Dije, ¿qué tal que voltea y me dispara? Y mi huayqui me decía, córrele, y este cuate estaba volteado, pues estaba nervioso. Y de repente pues me echo una carrera, ¿no? Con el corazón de fuera, corro y pues hago ruido, se voltea el guardia, así, ¿quién anda ahí? Grita y no, y empieza a apuntar a ver a quién dispara. Y yo llego donde está el huayqui, no me ve, ¿no? Y el corazón así sentía como un tambor que se me salía. Y decía, es que me va a oír el corazón. Y el guardia viendo ahí, ¿no? Y nosotros sin movernos nada. Y entonces de repente empieza a oscurecer. Y el guardia me dice, tenemos que entrar a Machu Picchu antes de que oscurezca, si no ya no podemos entrar. Y le dije, y los guardias, dice, ya no te preocupes por ellos, son unos cobardes. Y cuando tienes el corazón sucio como lo tienen ellos, no se van a atrever a entrar porque Machu Picchu los mata. Porque Machu Picchu despierta en la noche. Bueno, pues subimos rápidamente y en efecto, entramos, quiero que se imaginen la escena, nosotros venimos de abajo, vamos subiendo y de repente vamos viendo, pues son ruinas, ¿no? Y vas entrando y empieza a caer el manto de la oscuridad. Empieza a aparecer una bóveda celeste con miles y miles y miles de estrellas y de repente, antes de que oscurezca, empiezas a ver sombras que corren de un lado al otro. Y iba mi huayqui adelante y yo atrás de él, y me acuerdo que veía y oía ruidos y veía las sombras ahí entre las ruinas que corrían para un lado y corrían para el otro. Bueno, y realmente, digo, no sé de qué se trataba, pero otra vez el corazón empezó a todo lo que daba, y yo seguía caminando y el huayqui seguía pum, pum, pum. Llegamos a un lugar que se llama el Ojo del Cóndor, y me dijo, vamos a hacer la ofrenda, pon ahí la orquídea. Los dos pusimos la orquídea y me dijo, ¿sabes rezar? Orar o alguna cosa así. Le dije sí. Dice, pues reza con todo tu corazón y pídele a los espíritus que salgamos vivos de aquí. En ese momento empecé a rezar y supe que esa noche ya no habría forma de salir de Machu Picchu, porque cuando cayó la bóveda celeste sobre nosotros, cuando cayó la oscuridad, sabía que a partir de ese momento Machu Picchu estaba despierto y yo era un prisionero de Machu Picchu. Empezamos a caminar, ¿no? Sonidos extraños. De repente él se fue, se paró una explanada. Al fondo se veía la pirámide principal de Machu Picchu. Sacó su quena y empezó a tocar. Le dije, huayqui, no van a ir los guardias.
Decía, no te preocupes, esos cobardes no entran en la noche porque tienen el corazón podrido. Y la gente que tiene el corazón enfermo, si entra, se muere. Me había contado en la mañana que 2 jóvenes americanas habían sobornado a los guardias hace como 2 o 3 meses antes y que a una la encontraron muerta y la otra estaba loca, no supo qué pasó. Entonces decía, aquí esto no es de a mentiras, esto es de veras. Entonces nos fuimos caminando en medio de escalofríos, porque empiezas a sentir escalofríos, como aires fríos que te pasan, haz de cuenta, vas caminando y de repente, ¡uy! ¡Ay! Sientes el escalofrío y la piel se te hace chinita, chinita, y ves sombras, y es como, no son ruidos, pero es como sensaciones de... Y vamos caminando y de repente llegamos a la explanada principal de la ruina, y ahí en el centro hay como un hoyo y una piedra grande así, y como un hoyo adentro, como una cueva. Y entonces me dijo, ok, vamos a dejar aquí nuestro equipaje. Llevábamos un sleeping bag, alguna cosilla más, y entonces llegamos y la dejamos, ¿no? Y me dijo, aquí en la noche, a las 12 de la noche saldremos y en la explanada haremos la danza de los muertos. Y yo dije, ¿y por qué de los muertos? ¿Por qué no de los vivos? No, yo no le preguntaba nada, dije, bueno, qué bueno que vengo con mi Waiki. De verdad que yo, en ese momento, yo sí lo hubiera agarrado del brazo y me lo hubiera pegado, pero, bueno, pues ni modo, hay que hacerse ahí el machín y pues yo aguantando, ¿no? Entonces subimos, ¿no? Y de repente y llegamos a un trono de piedra y donde está como el reloj, ¿no? De los tiempos, y llegué y me iba a sentar y me dijo, no te puedes sentar ahí solamente se sienta Dios. Dice, pero te puedes hincar y le puedes pedir algo a Dios. Entonces, bueno, pues ya me eché para atrás, me hinqué y dije, ¿qué le puedo pedir a Dios? Y lo que apareció en mi mente en ese momento fue la palabra servicio. No pensé ni en oro, ni en poderes, ni nada, lo que era servicio. Y entonces simplemente hincado le dije, no, Dios, dame el poder de servir, déjame ayudar a la gente, déjame servirlos, déjame ser útil en esta vida para todos los demás, ¿no? Y volteé para un lado, para el otro, no sentí nada, no hubo escalofríos, no pasó nada, dije, bueno, yo ya pedí. Y seguimos caminando, y cuando caminamos de repente llegamos a una cámara, que eran 3 paredes, ¿no? Una pared así, otra así, y una larga atrás. Y aquí había un lazo que no te permitía pasar. Pero en el fondo, en la pared larga, había 7 rectángulos pequeños, como 7 nichos, y abajo una losa de piedra de una sola pieza. Y entonces iba a entrar y me acordé que a lo mejor no podía entrar y me eché para atrás, volteé a ver a mi Waiki y me dijo, si quieres entrar, entra, pues tienes que entrar con mucho respeto. Aquí es donde le hacían las iniciaciones a los sumos sacerdotes. Y aquí esos 7 nichos que ves representan cada uno de los 7 chakras y de los 7 soles del cuerpo y de la energía. Dije, pues ok, entonces entré ya con mucho respeto y desde que vi la losa dije, ahí es donde me voy a sentar, ¿no? Era como un imán que me atraía. Me senté, ¿no? Y lo primero que empecé a sentir, y quiero que ustedes se imaginen, estás en Machu Picchu. Hay miles y miles de estrellas, ¿no? Escalofríos a cada rato, no por el frío, sino por las sensaciones, sombras que pasan, ¿no? Y sensaciones de extrañeza, de que te sientes observado. Y de repente llegas a un lugar donde hay algo que te atrae, sabes que hay una magia en ese lugar. Y bueno, te sientas. Entonces me senté en mi posición de meditar, medio loto, y mi Waiki se quedó afuera. Y de repente se me quedó viendo, vio hacia arriba, vio una estrella, luego se me quedó viendo, sonrió y cerré los ojos, fue lo último que vi. Con los ojos cerrados lo único que hice fue relajarme, empezar a respirar y en eso empecé a sentir una sensación de vibración en la losa, no en mí. Y de esa sensación de vibración empezó a subir la sensación, entonces empecé a sentir cómo subía esta sensación de vibración por mi cuerpo, ¿sí? Como si algo fuera destapándose, y de repente empecé a sentir como que subía energía. ¿Saben cómo? Como cuando estás en un ventilador estos del metro, no sé si alguna vez han pasado en estas rejas que están en las calles y que abajo pasa el metro y que sale una corriente de aire
como aquella película de esta, no me acuerdo de esta actriz rubia, Mary Monroe, y que sale y que de repente se le levanta la falda, bueno, un lugar así, y empiezo a sentir el viento que va subiendo, ¿sí? Y voy sintiendo este viento y de repente empiezo a sentir como una energía que me arranca, que me raspa, y empiezo a oler fétido, ¿no? O sea, empecé a oler como, no sé, horrible, y empecé a ver chispas que salían de mi cuerpo y alrededor de mí, y eran como costras que se iban arrancando, y primero eran en rojo color ocre, y veía las chispas por todos lados, aunque tenía los ojos cerrados las veía, y veía estos colores, ¡ay!, cómo me arrancaban por dentro. Entonces era hasta doloroso, no muy doloroso, pero sí sentía que me arrancaba. Entonces empieza a subir esto y pasan 5, 10, tal vez 15 minutos y seguía subiendo con una pesadez y una sensación de que te van arrancando cosas, y de repente este rojo ocre se convirtió en una naranja, y luego el naranja en amarillo, y luego esto que me arrancaba se empezó a sentir más suave, ¿no? Pero ya llevaba yo 30, 35 minutos, y luego siguió subiendo, y luego ya empezó a atravesarme, sentí que la energía seguía subiendo muy fuerte, pero ya era en color azul claro, y ya me atravesaba todo el cuerpo, y sentía cómo iba subiendo, hasta que de repente la luz, más o menos una hora después, era de color lila, violeta, y ya subía, atravesaba, era muy densa la energía, pero atravesaba todo el cuerpo y alrededor de mí sin ningún problema. Entonces subía, y la sensación cuando se hizo lila, violeta, fue increíble. Salió un rayo de mi cabeza, más o menos 7 metros arriba, y volvió a aparecer una luz, un ser con los brazos así, pero ya no era Cristo, era mi espíritu, porque era yo mismo allá arriba, ¿no? Así, con colores. Algún día cuando regresé a México vi una estampita que era exactamente eso, sentado un hombre, un rayo hacia arriba en colores, y la imagen, una imagen espiritual arriba con los brazos abiertos. Y esta sensación de violeta maravilloso. Miren, lo que puedo decirles ya en esos últimos 10, 15 minutos, que fue de un éxtasis completo, con lo único que puedo comparar esa experiencia es con un orgasmo. Pero un orgasmo 1000 veces más fuerte que el mejor orgasmo que hayas tenido. Es una sensación de placer, de vibración, de escalofríos tremendamente placenteros, ¿no? Y que seguía durando, y que seguía. Esos últimos 10, 15 minutos era una sensación maravillosa. O sea, yo estaba en un éxtasis completo y la energía pasaba, era como si me hubieran dado tal limpieza, tal purificación, que entré en contacto con toda la sensibilidad de mi ser, con toda la belleza que puede haber dentro de uno, con todo el placer que puede existir en cada una de nuestras células. Y bueno, fue verdaderamente maravillosa la experiencia. De repente como que tomé conciencia de que mi Waikiki estaba ahí, y yo llevaba, no tenía yo una idea, sabía que muchísimo tiempo, pero no sabía que era muchísimo tiempo. Entonces abrí los ojos, ¿no? Y vi a mi Waikiki que estaba ya del otro lado, ¿no? Y le dije, Waikiki, tienes que venir aquí, esto es increíble, está maravilloso, es la mejor experiencia. Y me dijo, no, Waikiki, eso te corresponde a ti. Cuando tú te sentaste, vi un rayo de luz que te llegaba a la frente, volteé a ver de dónde venía, y venía de esa estrella, ¿no? Y entonces le pregunté a la estrella me dijo, él es el sacerdote hoy y tú eres su guerrero. Decía, tú estás recibiendo la iniciación que te corresponde, es tu momento y es tu lugar. Entonces me levanté, ¿no? Porque me levanté para decirle que debería de venir, y caminé hacia él, me dijo no. Entonces me regresé, y yo tenía una pañoleta blanca donde la gente que sabía que había ido a Machu Picchu en un proceso espiritual me habían dado una pulsera, una cadenita, cualquier cosa de ellos, un anillo, y me habían dicho, oye, pues estás ahí lo purificas. Entonces saqué esto como con 7, 8 piezas de oro, de plata, la puse en la losa y pasó lo mismo, empezó a salir este ocre y este olor así apestoso, pero en ese momento que lo puse, oigo un grito atrás de mí. Y ese grito ahí, bueno, hagan de cuenta que casi me da un infarto del miedo, ¿no? Pero era como un animal, como un grito de animal, y como una hiena, no sé, horrible. Y yo estoy aquí y siento este escalofrío y siento que se acerca a ese animal, porque además parecía como un animal enorme,
y vuelve a gritar otra vez y lo siento mucho más cerca y siento otra vez el escalofrío y oigo cómo se va acercando algo así como un oso, algo enorme. Y entonces en ese momento renuncié. Decía yo, qué momento más maravilloso para morir. En este placer, en esta paz, en este estado tan sublime, ¿no? Que simplemente agarré la pañoleta así, sentía que había sido como una ofensa haber puesto esa pañoleta, porque fue en el mismo momento que oí el grito, la guardé, cerré los ojos, ¿no? El tercer grito ya estaba el animal a 2-3 metros de mí y simplemente esperaba yo el ataque. Cerré los ojos y me quedé ahí esperando la muerte. Ni siquiera tenía ganas de luchar. Yo que puedo ser como artista marcial, a veces tan bélico, no tan guerrero, no era importante en ese momento. Era un buen día para morir. Era un momento donde podía entregarme sin ningún problema. Y entonces me quedé ahí y nunca llegó. Nunca llegó. Volteé y no había ya nada. Rápidamente guardé la pañoleta, caminé hacia afuera. No, Waiki, Waiki. Y no me contestó, no había nadie, ¿no? Salgo, paso el lazo otra vez y sigo caminando, aunque mi cuerpo estaba en escalofríos y vibrando, ¿no? La sensación de miedo se había como desaparecido, pero quedaba el estado de alerta, ¿no? Y yo seguía en estado de éxtasis, de esta vibración, pero con una combinación de miedo, y empecé en medio de la oscuridad, porque estaba oscuro, 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 y entonces empiezo, Waiki, Waiki, nada, nada, nada. Entonces yo pensé, pues a lo mejor este animal, este monstruo, este demonio, lo que haya sido, pues lo agarró del cuello y se lo llevó, como cuando un león caza a su presa y lo agarra de aquí y se lo lleva, ¿no? Pero yo no sabía si ahí había osos o pumas o qué tipo de animal podía hacer ese grito. Y entonces lo busqué, no le encontraba el Waiki y me fui acercando hacia donde estaba el panteón, ¿no? Ya un poquito con susto de que no lo encontraba y de repente aparece mi Waiki, blanco, 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 pero blanco. O sea, yo creo que a punto de desmayarse me dice, Waiki, ¿lo oíste? ¿Lo oíste? Le dije, sí. Le digo, ¿qué fue? Y me dice, los espíritus que vinieron a ver nuestro corazón, decía, y nos dejaron vivos. Si nuestro corazón no hubiera estado limpio, no hubiéramos salido de aquí mañana. Entonces agarró y me dijo, Waiki, ¿quieres ir al panteón? Y dije, yo creo que otro día, ¿no? Después, ahorita no urge ir al panteón, y menos a estas horas de la noche. Dice, bueno, entonces vámonos. También él, feliz de que no quise ir al panteón, me dijo, bueno, entonces vámonos rápidamente a la cueva, ¿no? Entonces nos fuimos a la cueva a dormir, y me dijo, a las 12 de la noche salimos a hacer la danza de los muertos. Ok, Waiki, sacamos nuestro sleeping bag, dormimos cruzados, donde estaban sus pies, yo estaba aquí con mi sleeping, y él del otro lado, y estaba a la entrada acá, de este lado, ¿no? Él dormido hacia acá y yo directamente hacia la entrada. Entonces, en la noche, de repente vuelvo a oír el grito, pero lo oí en la entrada de la cueva. Me quiero levantar, no puedo, no, me quedo como paralizado del miedo, y en eso de repente me salta un animal y se me queda aquí encima y nada más oigo así, unos ojos verdes, 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 y nada más la respiración. Yo no sé si fue telepatía o qué fue, y solamente oí que me dijo, por ningún motivo salgas, porque si salen, se mueren. ¡Fum! Y se fue. ¡Pac! Quedé dormido. Me despierto, ¿no? En la mañana, al amanecer, un frío tremendo, y me dice el Waiki, ¿oíste anoche? Y entonces me acordé, le dije, sí, Waiki. Y me dice, pues vinieron los espíritus a decirnos que no saliéramos o moríamos. Y entonces me acordé, le dije, sí. Le dije, de hecho, el animal que yo oí allá arriba y oí aquí abajo me saltó encima. Y me dije, ¿estás seguro? ¿No fue un sueño? Le dije, no sé, Waiki, no sé. No, y entonces, para eso ya habíamos salido de la cuevita. Entonces me regreso a ver el sleeping bag. ¿Y saben qué había en el sleeping bag? Como de este tamaño, así, 2 garras, así, 2 patas de tierra marcadas ahí. O sea que había sido real un animal de este tamaño, unas patas de este tamaño,
había estado encima de mí. Uf, fue verdaderamente terrorífico por un lado, maravilloso por el otro lado, una experiencia única, ¿no? La que vivimos ahí. En la mañana me dijo, Waiki, nos tenemos que ir ya, porque si nos agarran los guardias, yo tengo una muy mala relación con el capitán de aquí, decía, es un hijo de la fregada, y me dijo que la próxima vez que me agarrara aquí, me iba a romper las piernas, ¿no? Y que no iba a poder caminar. Y entonces, a ver si así entendía. Entonces decía, vámonos. Y por más que tratamos de irnos a escondidas, pues que nos ve un guardia, que nos apunte, que nos marque el alto, que aparecen otros dos. Y ahora ya íbamos de Machu Picchu, los dos con las manos arriba y con dos guardias atrás y un guardia adelante, caminando hacia la comandancia de ahí de Machu Picchu, de la zona arqueológica. Llegamos, mi Waiki estaba preocupadísimo porque le tenía terror al comandante de ahí, ¿no? Y entonces llegamos y, oiga, pues aquí traemos estos dos que estaban allá adentro sin ningún permiso y no sé cuántas cosas dicen. Y entonces uno de ellos dice, uy, dice, este ya lo conoce el comandante, le va a ir como en feria. Dice, y el comandante, no, pues no está, ¿dónde está? Pues se fue a Juliaca, porque hay un motín ahí y hay una serie de broncas y pues se fue a dirigir el operativo. Y entonces dice, ¿y qué hacemos con estos? Ah, déjalos ir. Dice, mira, este es turista, déjalos ir. Y entonces nos dejaron ir, bueno, el corazón otra vez, mi pobre corazón no sabe cuántas veces estuvo latiendo a todo lo que daba. Ya llegamos allá, ¿no? Les agradecí, todo lo que ustedes quieran. Y entonces me fui hacia el Cusco, ¿no? Regresé al Cusco y mi situación, cuando estábamos, sí, me regreso al Cusco y en el Cusco, porque cuando tú vas a Machu Picchu, en el caso mío, volé México, Lima, Perú, y de Lima al otro día sales rumbo al Cusco, que subes en avión, que es una ciudad preciosa. Los que en México conocen San Cristóbal de las Casas podría parecerse, o Cuetzalan podría parecerse. Entonces llegas al Cusco y de Cusco es donde tomas el tren que te lleva hacia Machu Picchu. El camino aquel que recorrí yo ya no existe porque en mi tercer viaje a Machu Picchu se inundó, hubo tormenta, se inundó, se cayeron las vías y todo, y ahora se va por el Valle de los Dioses el tren para llegar por este lado a Machu Picchu, cuando antes iba costeando el río y llegaba por acá. Bueno, el chiste es de que, bueno, pues llegamos al Cusco, y ahí en el Cusco, pues yo iba en un plan tan espiritual, tan mágico, me sentía tan en paz, tan lleno de Dios, la imagen de Cristo había sido muy poderosa, pero pues me levanto al otro día y voy caminando, fui a desayunar al mercado, compré comida para toda la gente pobre que había ahí, le di de comer como a 30, 40 personas, los llevé, les compré, les di, etcétera, ¿no? Y bueno, venía yo caminando y venía yo cuestionándome y decía, Dios, no sé, perdón por mi incredulidad, pero de verdad viví todo esto que he vivido. Y le decía, no es mi ego, no es mi locura, no es este Jaime que a veces yo mismo no aguanto, ¿no? De que siempre se cree que es alguien especial, alguien un sembrado, alguien que vino a hacer una misión y que verdaderamente sea únicamente mi locura. Y entonces volteo hacia arriba y le digo, Dios, por favor, dame una muestra, pero física, que no sea nada más las emociones, que no sea nada más la experiencia que estoy viviendo, sino algo que me haga creer de que esto es verdad. Y yo voy caminando, estoy en la plaza central del Cusco, si alguien ha ido por allá recordará que hay una plaza, entonces voy, y hay está la catedral tiene dos torres, ¿no? Entonces estoy yo pensando, estoy viendo hacia el cielo, y en ese ver hacia el cielo estoy viendo las torres y le estoy diciendo, Dios, dame una muestra. Y al ver las torres, de repente, como voy caminando, las torres se van desplazando y de repente, ¿saben qué aparece? Cuando le digo, dame una muestra, aparece el Cristo con las manos abiertas. ¡Wow! Era el Cristo que yo había visto ahí, pues era prácticamente el mismo, una estatua de unos 30, 40 metros en un cerro atrás de la catedral y que no se veía por la torre, pero al ir caminando se fue descubriendo y de repente digo, dame una señal física y veo al Cristo. Tomo un taxi, me voy arriba a donde está y me pongo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, no sé cuánto tiempo, una hora estuve ahí llorando
de la emoción, del agradecimiento, de la sensación, del amor, del placer, de lo que yo había vivido. Mi momento era tan espiritual que bajo entonces, y estaba la catedral y estaba no sé cómo se llama, donde están los padres, ¿no? Y de repente busco y dije, ¿quién es la máxima autoridad aquí? Me dice, pues Monseñor, y no recuerdo su nombre, y este Monseñor era el cardenal, ¿no?, de Perú y estaba en el Cusco. Y entonces dije, pues no sé si puedo hablar con él. Sí, que ahorita lo recibe. Y entonces me recibe Monseñor y le digo, Señor, pues yo vengo a pedirle si me acepta en el monasterio, me quiero convertir en sacerdote. Se me queda viendo, ¿no?, mi barba, mi pelo largo. Me decía, ¿y por qué quiere convertirse en sacerdote y meterse al monasterio aquí en Perú, en el Cusco, cuando usted es mexicano, ¿no? Se nota que es mexicano, esta no es su tierra. Entonces le dije, por lo que acabo de vivir, la experiencia más importante de mi vida, tengo 33 años y creo que es el momento que le dedique mi vida a Dios. Y entonces me dice, platíqueme qué fue lo que vivió. Y le cuento toda esta historia que les he contado a ustedes, ¿no? Estuve ahí también como una hora. Y él me veía y de repente en algunos momentos suspiraba y en otros se le ponían los ojos rojos, ¿no? Y vidriosos, emocionado de lo que yo le estaba contando. Cuando terminé de hablar, me dijo, porque me preguntaba, me decía, ¿y aquí qué pasó? ¿Y qué sintió? ¿Y cómo era? Entonces yo le voy explicando todo lo que estoy viviendo y todo, y él me veía con una cara de emoción, de alegría del niño que está recordando, descubriendo algo, ¿no? Cuando termino con la voz entrecortada, me dice, es que usted me recuerda mi juventud, ¿no?, del por qué mi vocación de convertirme en sacerdote. Y decía, ¿no?, con los ojos vidriosos, me decía, pero eso fue hace tanto tiempo que ya se me había olvidado. Y entonces se queda viendo un rato así hacia el piso, no dice nada, yo estoy también en silencio, y me dice, creo que es el momento que regrese a mis orígenes y que ya deje esto de la política y de tratar de seguir creciendo. Creo que mi crecimiento debe de ser interno. Y entonces dice, me voy a ir, ¿no?, a un retiro, voy a renunciar y me voy de retiro a algunos de los monasterios que tenemos por acá, que son bellísimos. Y se me queda viendo, dice, joven, muchísimas gracias por el regalo que me acaba de dar, y déjeme darle un consejo. Dice, usted no está hecho para el sacerdocio. La experiencia que vivió es maravillosa y además se la creo al 100%, pero reflexiónelo, vaya a su país, y ahí en su país toma una decisión, pero hágame caso, usted no está hecho para el sacerdocio, usted está hecho para llevar esta espiritualidad a la gente normal, platique su historia y seguramente algo pasará dentro de su vida después de haber vivido todo esto. Y permítame darle un regalo, le voy a dar algo que es mío. Entonces sacó una Biblia que las portadas son como de plástico verde, ¿no? Yo creo que ya había visto yo de esas y me dice, tome mi Biblia. Dice, llévesela y léala, sé que le va a hacer mucho bien. Y entonces yo quise replicar, pero ya realmente no había forma de replicar nada. Era el Señor, se transformó tanto durante mi plática, del hombre así, a ver, dígame, ¿en qué puedo servirle? A un hombre con una sensibilidad, con un amor en su cara, con unos ojos, con una ternura, que verdaderamente creo que solo la historia que le conté, porque él me dijo que él había vivido algo parecido cuando era joven, volvió a recordar ese estado de plenitud, de amor y de paz, y cuando salí de ahí, yo ya no dejaba un monseñor, yo dejaba un hombre lleno de amor, de luz y de paz, ¿no? Bueno, me llevo la Biblia y empiezo a leerla y de repente leo, abro y leo exactamente cuando agarran a Jesús y entonces los romanos empiezan a perseguir a sus seguidores, a los apóstoles, y agarran a Pedro, y Pedro lo niega 3 veces. Entonces yo estaba indignado, porque decía yo, a ver, este güey no, estaba junto a Jesús ahí en vida, con el ser más espiritual que ha habido en la tierra. Eso pensaba yo en ese momento, ¿no? Y a lo mejor sí es cierto. Y le digo, ¿y cómo es posible que después de todo lo que había recibido de él y todo lo que había vivido en su cercanía, haya sido tan cobarde y lo haya negado 3 veces, ¿no? ¿Cómo es posible que haya llegado ese miedo, ¿no? Porque el miedo, tener miedo es falta de fe.
Y falta de fe es una negación de la presencia de Cristo. Entonces yo estaba en mi posición muy cristiana en esa etapa de mi vida y entonces de repente pues me habían encargado una colcha de alpaca y pregunto dónde es eso, dónde puedo comprarle, me dice, dónde puedo comprarle, y me dicen, hay un pueblo que se llama Juliaca. Pues me voy, pero cuando llego de repente, pues hay como revolución, soldados, manifestaciones, la carretera era la entrada al pueblo, aquí había mucha tierra hacia este lado y casas también del otro lado, el taxista me dice, yo de aquí no puedo pasar, entonces me bajo, dice, no se vaya por allá porque le van a dar. Yo iba con una chamarra roja de montaña y entonces voy caminando, me voy por acá y entonces había unos bicicleteros ahí con como cochecito atrás. Le digo, oiga, ¿me puede llevar al mercado? Dice, sí, pero súbase rápido porque si me ven que estoy dando un servicio, me van a ponchar las llantas. Pues me subo y digo, ¿qué está pasando? No, pues aquí hay unas manifestaciones y no sé, y los soldados, y ya me explica. Va y me deja cerca del mercado y camino hacia el mercado y de repente el mercado está cerrado y así como en la entrada estaba lleno de personas parados gritando a los soldados, llego aquí y el mercado cerrado, la gente parada, ¿no? Soldados de este lado, piedras en el camino para que no pasaran coches y pues yo voy caminando y de repente pues veo a los soldados y pues me cruzo la calle y me grita un soldado, no un oficial, me dice, a ver usted, cargue esas piedras y tráigalas para acá. Entonces las piedras yo creo que las habían puesto los manifestantes y yo seguí caminando, ¿no? Como si nada. Le estoy gritando, estoy hablando, que cargue esas piedras, usted, el de la chamarra roja. Y yo seguí caminando hacia donde estaba toda la multitud aquí gritando y diciendo cosas. Y yo seguí caminando como si yo no oyera nada y llego del otro lado. Y en eso de repente empiezan a moverse de aquí los manifestantes y el oficial en lugar de irse contra mí agarra, a ver, todo el mundo, atención, y empieza a gritar y todo, y entonces vienen estos cuates para acá y yo me paro de este lado, ¿no? Y estoy viendo ahí a los soldados y estoy viendo aquí otros soldados y que viene la gente, pero junto a mí había muchísimos y de repente empiezo a sentir así que me rodea. Y entonces de repente agarra un cuate gordo, me doy cuenta, yo llevaba $1,000 y de repente me doy cuenta y una mochilita en la estupidez que había hecho. Estaba en medio de todos ellos y pues yo era el gringo, era el extranjero, con dinero, con chamarra, y me agarra un cuate gordo, yo pesaba en ese entonces unos 70 kilos, 70 y tantos, y un cuate pues más de 100 kilos, alto, gordo, me agarra del brazo, me dice, acompáñeme, ¿no? O acompáñame, algo así, y me jala, y llega otro también, y como que me empujan para acá y me llevaban a donde estaban todos, y los soldados de este lado y de este lado moviéndose, y las piedras aquí, y en ese momento alguien grita por acá, ¡ah! Y los soldados empiezan a gritar, y en eso se distraen, me suelto, ¿no? Me cruzo la calle, y en eso, en el momento que voy cruzando, ¿sí?, me empiezan a gritar soldados y estos cuates, y yo sigo como si nada, y sigo cruzando. Me voy entre los soldados y me atravieso. Y entonces dije, no, yo me voy de aquí. Entonces, pues busco, hay otro bicicletero, como sea me lleva, y me dice, lo puedo dejar hasta acá. Y de repente me deja atrás de la columna, pues no sé, 500, 600 manifestantes, y del otro lado, a unos 20 metros adelante, los soldados parados para que no pasaran hacia allá. Y entonces me acuerdo que mi maestro de karate me decía siempre, ¿no? Y también mi papá, me decía, cuando usted vea gente, cuando veas gente aquí, pandillas o algo, nunca le des la vuelta porque van a oler tu miedo y entonces te van a atacar. Dice, pasa en medio de ellos. Entonces, con el corazón en la mano, pero con miedo de veras, ¿no? Miedo, empiezo a caminar entre ellos, ¿no? Y alguien grita, ¿por qué ese gringo sí va a pasar y nosotros no? Y alguien grita, déjalo, ese es solamente un turista. Y entonces yo estaba a punto de vivir otra de las experiencias más importantes de mi vida, pero ahora con miedo. Y yo seguía caminando y decía, no ves nada, no sientes nada.
no tienes miedo. Y yo seguía caminando y otra vez el corazón, tutún, 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 y trataba de respirar y seguía, y seguía, y seguía. Y yo iba pasando la columna, iba pasando en medio, y una señora gorda gritaba, no dejen pasar a ese gringo, porque ellos sí, nosotros no. Y alguien gritaba, déjalo, es un turista, no, que no pase. Entonces empezaron a gritar varios, que no pase, que no pase. Y yo sigo caminando, y me voy acercando hacia la punta, y sigo, y la gente aquí, no pasa nada si pasa él. Y yo sigo caminando y empiezo a sentir el miedo, y en eso llego hasta donde están los primeros, los paso y sigo caminando hacia los soldados que estaban enfrente con sus armas, y en eso de repente dicen todos, si el gringo va, nosotros vamos, y empiezan a cantar, y yo voy adelante de ellos, ¿no? Y ahora yo era como el líder de todos ellos, toda la gente empieza a caminar atrás de mí, a 2-3 metros de mí, empiezan a caminar, y de repente ahí un sargento grita, posición de combate, y unos al suelo, pecho tierra, otros con una rodilla en el piso y otros de pie, y se forman unos 40 soldados, 30, no sé cuántos eran, ¿no? Y se ponen todos en punta, y está todo nervioso, y la gente viene atrás de mí cantando, y yo no siento nada, no tengo miedo, y el corazón se me iba el corazón del miedo, y de repente, de la nada, sin que diera la orden el sargento, se oye un balazo. Y en el momento que se oye un balazo, seguramente a alguno de los soldados del miedo se le disparó. En ese momento empiezan a disparar los soldados. Y yo voy caminando y empiezo a oír zoom. No saben la sensación del zumbido de una bala. No, cuando la bala te va pasando así y tú vas y sientes las balas y dices tú, la que sigue es la mía, nada más oigas paz, 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 paz. Y la gente atrás empieza a gritar, yo no volteaba y la gente atrás empieza a gritar, asesinos, y gritando, y gritos de dolor, y gritos de que están jalando a la gente y arrastrando a la gente. Y yo me estaba imaginando las escenas atrás y yo no hacía nada y yo seguía caminando, y los balazos, y oía los balazos que venían pasando junto a mí, y el corazón se me salía, y el miedo de morirme ahí. Llego a donde están y estos siguen disparando, y el sargento gritaba, alto el fuego, pero con tantos gritos nadie lo escuchaba, y entro en las filas de los soldados y empiezo a atravesar y sigo atravesando, salgo de los soldados y me sigo caminando fácil 50 metros sin voltear, oyendo los disparos, oyendo los gritos, ¡pum! De repente el silencio de las armas y solamente los gritos, y oía yo asesinos. Yo seguía caminando, llorando de la impotencia, llorando de la tragedia que acaba de pasar, llorando del miedo. Y entonces me di cuenta que yo era igual que Pedro, que ese miedo era la falta de fe y que ese miedo se llamaba haber negado a Cristo. Entonces me sentía tan mal, ¿no?, que había entendido lo que es el miedo y había entendido lo que era negarlo, ¿no? Y en ese momento que para mí la figura crística era tan importante, ¿no? Entonces lloraba por muchas razones. Lloraba porque había yo traicionado ese amor a Cristo que ya acababa yo de vivir en su máximo esplendor. Algún día, cuando vino la primera vez el Dalai Lama aquí, platicándole yo parte de esta historia, me dijo, lo que usted vivió fue un estado de iluminación. Entonces le dije, ¿y por qué regresé a ser normal? En lugar de quedarme iluminado, me dijo, porque usted se iluminó, una parte por usted, una parte por el lugar, una parte por las posiciones astrológicas del lugar y por las posiciones astrológicas suyas y el trabajo que hizo. Y esto hizo que usted viviera ese estado de iluminación momentáneo. Pero para que usted viva un estado completo, tiene que modificar célula por célula, se tiene que transmutar para que pueda ser. Me subí a un taxi, ¿no? Yo lloraba, ¿no? Primero por eso. Segundo, porque por mi culpa, al haber caminado yo y haber pasado, es por lo que todos ellos se manifestaron y siguieron atrás de mí, ¿no? Y tercero, porque seguía temblando del miedo, de los balazos, ese zumbido que atraviesa junto a ti, que no sabes en qué momento te va a dar cuando se oye el balazo. Cuando llegué al Cusco, pues en todas las noticias se hablaba pues de que los soldados habían matado a 6 o 7 personas, que había sido ahí un caos, etcétera, etcétera. Y bueno, me había tocado vivir eso. Amigos, esta es mi historia. Ojalá y compartirla a ustedes les dé una experiencia, les dé una enseñanza, les dé tantas cosas que podemos aprender de esto. Pero tal vez lo más importante de todo esto,
es que hay un mundo mágico ahí para nosotros y que tenemos que aprender a vivir ese mundo mágico en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana con otra historia. Esto es Sin Límites, mi nombre es Jaime Delgado. Os